¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, ustedes saben que el paso del tiempo es implacable, esto lo sabe el ser humano desde que está en la Tierra, ¿no? Y frente a esto, las sociedades se pueden dividir en dos. Aquellas sociedades que mantienen, restauran, que sostienen los grandes bienes públicos para que no se deterioren. Y las otras sociedades, aquellas que dejan que el paso del tiempo deteriore estos bienes públicos. Tucumán evidentemente estaría en este segundo pelotón, que son las sociedades donde las cosas se van deteriorando. Por ejemplo, se caen los puentes o de pronto se agrietan los diques. Pero esto no es un tema que sea común a todas las sociedades porque la furia de la naturaleza está en muchos países porque el tiempo es implacable para todos. Pero por ejemplo voy a hablar de 3 puentes que tuve la suerte de conocer y que seguramente algunos televidentes lo conocen. El Ponte Vecchio, que está en Florencia, en Italia, es un puente extraordinario, muy pintoresco, con negocios que anualmente lo pisotean millones de turistas y tiene más de 600 años. De pronto el puente Rialto, que está en Venecia, ese puente extraordinario que es como un triángulo, con la punta de un triángulo, también es un puente que tiene el embate de las aguas de Venecia, que ustedes saben que son realmente caudalosas, y es un puente que tiene más de 400 años. Pero el otro puente que llama la atención en Roma, bueno, los romanos en esto son ejemplo mundial. Recuerden lo que habíamos dicho en programas anteriores, todavía hay acueductos romanos en pie. Por ejemplo, la Fontana di Trevi se nutre de agua que llega por un acueducto construido en un pueblo romano, estamos hablando de 4.000, 5.000 años. Bueno, está el puente Sant'Angelo, donde está el castillo de Sant'Angelo, que está cerca del Vaticano. Ese es un puente que se comenzó a construir en 1900, en el año 193 de la era cristiana. O sea, estamos hablando de un puente que tiene casi 2.000 años. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que no es que los puentes se caen en todas partes del mundo. Esto es una realidad de Tucumán y hay que repensarla. Bueno, ¿por qué decimos todo esto? Porque nos sorprendió esta grieta del Cadillal. Nos sorprendió no es porque no se pueden agrietar, sino al punto al que se llegó. Porque no se pudo prever, porque se demoró tiempo en enfrentar los trabajos que ahora los va a realizar el gobierno de la provincia, habiendo una empresa concesionaria hidroeléctrica que es la principal responsable. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre este tema, si se podía haber previsto, cómo se va a solucionar y cómo hacemos para que no se repita y que no corra riesgo el dique del Cadillal porque es el que nos suministra el agua a la gran mayoría de los tucumanos. El otro tema del que vamos a hablar, muchos analistas y consultoras están repitiendo que este año la inflación puede ser mayor a la del año 2022. Esto significa que sí podemos estar peor, porque están evaluando que es un año electoral y el comportamiento del gasto público va a ser casi indominable y además están observando la emisión monetaria y las peleas que hay dentro del gobierno. Fíjense que la convocatoria de Alberto Fernández, que hoy estuvo en Tucumán, a un acuerdo político dentro del peronismo para fijar las reglas de juego electorales, está siendo motivo de tensión entre el presidente de la Nación y la cámpora que quiere que en esto también se discuta la gestión del gobierno. Por eso, la visita hoy del presidente de la Nación que hizo a Tucumán fue un apoyo político fundamental que le da el gobernador de la provincia, Jaldo, y que le dio Juan Mansur, a un presidente que está enfrentando nuevamente los embates de la cámpora. Bueno, y también de qué vamos a hablar esta noche. En Juntos por el Cambio está mandando señales que son preocupantes. Les está costando estar juntos y les está costando mostrar que son el cambio. Entonces uno se pregunta, ¿qué le está pasando a la oposición? Porque el peronismo gobierna la provincia, pero el problema ya no es el peronismo que gobierna la provincia, sino que no hay una oposición que la pueda reemplazar. No sabemos si van a llegar a una unidad entre Germán Alfaro y Roberto Sánchez. Pueden llegar a ir divididos a la elección, lo que significa que van a la derrota segura. Y el otro tema es que todavía no conocemos, el cronograma electoral ya se lanzó, el 14 de mayo está cerca, que son cuando tenemos que ir a las urnas en Tucumán, todavía no sabemos cuáles son las propuestas de ellos, porque hasta ahora podemos escuchar a Germán Alfaro más que a Roberto Sánchez decir cuáles son
sus expectativas, cuál es su modelo de provincia, pero las elecciones son algo más formales, o sea, tiene que haber una fórmula y tiene que decir cuál es la provincia que proponen. Bueno, esta noche también vamos a hablar de Juntos por el Cambio, que cada vez está menos junto y cada vez nos asegura menos cambio. Son los temas de esta noche. Después de los auspicios vamos a escuchar a nuestros invitados.